Hola a todos. Reflejos, atmósfera, profundidad. Esta acuarela parece muy complicada porque tiene un poquito de todo, pero en realidad no lo es tanto. Vamos a ver cómo simplificar el proceso de manera efectiva para lograr un resultado estupendo. Acompáñame y te enseño cómo. Comenzamos humedeciendo todo el cielo, librando la caseta y humedecemos con agua limpia hasta la línea del horizonte. Con ello vamos a conseguir tener en el cielo la posibilidad de desplegar aguadas con bordes muy fundidos y tener un cielo muy atmosférico. Mezclamos azul ultramar con un poquito de siena tostado y vamos dejando algunos huecos en blanco para indicar las nubes de manera muy vaporosa porque tenemos todo el cielo muy humedecido. Seguimos asegurando transiciones suaves en ese cielo, cada vez introduciendo más agua y en la línea del horizonte introduciendo pinceladas más horizontales para conseguir un poco de perspectiva en el tratamiento del cielo. Con una aguada en la que mezclo azules, colores tierra, azul de Prusia, vamos a ir indicando todo el monte que hay detrás de la caseta. Aún se mantiene la humedad en el cielo, lo cual me permite también que las pinceladas queden fundidas. Intentamos que la vegetación tenga en la parte superior más luz y en la parte inferior un poco más de sombra. Y vamos con cuidado preservando tanto la casa como la chimenea que hay al lado de ella. Con una espátula vamos marcando algunos grafismos para indicar algunas verjas. Y ahora en la base empezamos a introducir tonos más cálidos para indicar los cañaverales que hay en la imagen. La vegetación superior se va perdiendo hacia la derecha, pero la luz de los cañaverales permanece. Y ahora vamos a ir metiendo un poco el volumen de esos cañaverales con unos tonos más oscuros, con más verdes. De tal modo que le proporcionemos también volumen a esas vegetaciones bajas que hay en la orilla. Esta zona del papel está más seca y por eso las pinceladas que voy introduciendo van dejando bordes más nítidos. Continuamos con la vegetación al pie de la casa y poco a poco vamos a ir enlazando para ir construyendo el reflejo de la casa sobre el agua. Ya estamos en la zona del agua y en la parte izquierda va a ir apareciendo también el reflejo de todo el monte y la vegetación que hay detrás de la casa. Fijaos también cómo con la paletina puedo ir retirando alguna pintura en la zona de los cañaverales, consiguiendo así abrir algunas luces que me indican un poquito algunos tallos o algunas cañas del paisaje.
Sigo abriendo con la paletina luces. Ahora para tratar de ir indicando los postes que aparecen en el agua y que continuaremos detallando en fases posteriores. Y vamos a empezar a construir un poquito el reflejo del monte que hay detrás de la casa. Voy trabajando con un pincel más fino y voy un poquito aislando el reflejo también de la casa y la chimenea, pintando en negativo y reservando el papel sin pintar para el reflejo. Utilizo también un pincel de caligrafía para ir delineando algunas pinceladas más finas que den sensación de movimiento en el agua, y dejo, como veis, algunos brillos de papel sin pintar. Voy aislando el reflejo de la casa y de la chimenea y completando hacia abajo la escena. Humedezco abajo para conseguir también pinceladas fundidas y el movimiento en el agua. A medida que vamos hacia la derecha van perdiendo fuerza las ondas y entramos en la zona de luz del agua. Y ahora cruzamos el reflejo con algunas pinceladas muy suaves para no perder los blancos. Y continuamos con ondas muy suaves en la parte derecha. Si os dais cuenta, prácticamente toda la parte derecha de la laguna queda en blanco, queda con el papel sin pintar o con algunas pinceladas muy sugeridas, muy suaves. Esa es una zona de luz muy importante en esta acuarela. Seguimos construyendo vegetación. Y vamos a empezar con la casa. Empezamos por el tejado, un tejado más luminoso que la vegetación que hay detrás. Y vamos un poco construyendo también detalles arquitectónicos. La sombra del alero. La puerta. Y de una vez ya introducimos el reflejo de esos elementos. Vamos dando también volumen a la chimenea. Poco a poco va quedando también el reflejo de la casa más seco y más construido. Vamos ahora a ir subiendo algunos contrastes entre la luz de los cañaverales y la vegetación que hay detrás, también en el agua, ajustando un poquito los valores tonales para sacarle más partido a la luz.
Esta fase es muy importante para que los elementos más luminosos queden más contrastados y el impacto visual que logremos sea mayor. Fijaos cómo al oscurecer todo lo que hay alrededor, la casa adquiere muchísimo más protagonismo y volumen. Continuamos un poquito que se había perdido sacando los postes en negativo, levantando pintura con la paletina en determinadas partes y sobre todo abriendo luces en las partes más oscuras. Estos postes que tiene la imagen en el agua van a ser también muy importantes para conectar la parte inferior con la parte superior de la acuarela. Algunos postes los haremos en negativo, como hemos visto, pero también incluiremos postes en positivo. Continuamos también con estos grafismos de palitos en el agua, en la parte derecha. Y con un pincel muy delgadito, tipo rigger, vamos a ir un poquito conectando distintas partes de la escena. La parte inferior con la parte superior y luego horizontalmente también daremos algunas pinceladas para conectar. Es importante cuando introducimos estos postes que haya variedad tanto en el tamaño como en la inclinación, que no sean todos equidistantes. Tratar un poco de introducir variedad. También con algunos puntitos simulamos las redes que unen esos postes. Y ahora horizontalmente tratamos de unir todo con pinceladas muy delgadas. Para introducir los reflejos de los postes hacemos una línea quebrada que va moviéndose en zigzag por debajo de ellos y de ese modo simulamos un poquito los reflejos en el agua. Esto le va a dar más veracidad a la escena y más movimiento. Vamos a realizar también algunos últimos ajustes en el agua, en los reflejos. E incluso vamos a oscurecer un poquito la base del cielo para conseguir un mayor contraste con la luz de la propia laguna. Como veis, estoy utilizando el pulverizador también para humedecer el cielo un poco más y ajustar un poquito más los valores tonales en la parte superior del cielo, trabajando con mucha agua para evitar que haya bordes muy marcados. Al intensificar el cielo en la parte superior, todo gana contraste y la luz es más también llamativa. Y estamos ya en una fase final de pequeños detalles, de ajustar algún valor tonal.
ya pensando muy bien qué es lo que hacemos para evitar sobretrabajar la acuarela, pero aún tenemos margen para meter alguna oscuridad más en torno a la casa. Ya sabéis que no hay luz sin sombra y por lo tanto cuando queramos destacar la luminosidad de un objeto podemos intentar oscurecer lo que hay alrededor. Alguna pincelada más horizontal para tratar de conectar elementos. Y estamos ya en el final de esta acuarela. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.